Muy buenas tardes. Reciban la más cordial bienvenida a esta nueva jornada del ciclo Reflexiones para la Nueva Constitución, organizado por la Facultad de Derecho y la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. En esta oportunidad nos corresponde abocarnos al tema de la protección constitucional de los derechos de los consumidores. En esta actividad contamos con la participación del profesor Jaime Lorenzini Barría, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, profesor también de nuestro magíster en la mención de Derecho Privado de la Universidad de Valparaíso y especialista en Derecho del Consumidor. También está con nosotros la profesora Fernanda Zúñiga, ella es profesora ayudante de Derecho Comercial de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, es abogada de nuestra casa de estudios y también se desempeña como oficial del Juzgado de Letras y Garantía de Petorca. Muchas gracias por conectarse a esta actividad. La estructura de la misma será que, en primer lugar, va a exponer el profesor Lorenzini en un tiempo de aproximadamente 20 a 30 minutos. Luego, escucharemos los comentarios de la profesora Fernanda Zúñiga y simultáneamente que se desarrollan esta exposición y comentarios, los invitamos a que todos y todas ustedes puedan formular sus comentarios y preguntas en el apartado de chat que está en la aplicación de YouTube, para que al término de las exposiciones, en el caso de alguna pregunta, las podamos formular a el profesor Lorenzini, la profesora Zúñiga, y recibir sus comentarios. Si ustedes quieren direccionar una pregunta a alguno de los profesores, por favor señálenlo en su comentario si la pregunta es para el profesor Lorenzini o la profesora Zúñiga. Doy paso entonces con una nueva, muy cordial bienvenida al profesor Jaime Lorenzini. Jaime, bienvenido, muchas gracias por tu intervención. Te conferimos la palabra para que comiences tu exposición. Profesor, muchas gracias y gracias a la universidad por la oportunidad de compartir reflexiones muy relevantes en nuestra nueva constitución que viene en camino en una materia muy sensible, muy social, que tiene una gran impronta en muchos sentidos, la protección al consumidor. Me gustaría compartir un par de miradas para tener puntos de referencia de qué es lo que vamos a esperar la comunidad jurídica, la comunidad social, los consumidores, también los proveedores, si es que se adopta el criterio de ir por la protección constitucional del consumidor. Hoy día en Chile no lo tenemos y por eso es muy relevante esta actividad académica para abordar las razones de conviene hacerlo y si conviene de qué manera. Miremos un poquito el contexto internacional. Efectivamente, Chile es de los pocos países en Latinoamérica que tiene protección al consumidor. Brasil, Argentina, Perú, por ejemplo, tienen en sus cartas constitucionales este reconocimiento. En España, y lo menciono porque en general uno también mira afuera a un país con la misma lengua nuestra, que es España, también tiene en su constitución este reconocimiento. Y entonces la primera pregunta es, ¿hacia dónde miramos? Me parece que es prudente, digamos, mirar a países que tengan en las constituciones este reconocimiento, junto con considerar la práctica que ha habido de la protección jurídica del consumidor en esos países. ¿Okay? Y ahí uno me da la impresión de que puede tomar nota en que no todo lo que brilla es oro. No por el hecho de que esté en una constitución de un país el reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores en este caso, constituye una varita mágica que soluciona los problemas que tiene esa sociedad en ese país. Muy por el contrario, digamos. No creo que es precisamente porque está en la Constitución que las cosas no ocurren de una buena forma. En España, que tiene el reconocimiento constitucional,
y hay un texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios. El panorama no necesariamente es el más llamativo en materia de protección del consumidor, porque un órgano estatal, que era el Instituto Nacional del Consumo, fue desarticulado el año 2014 y se le juntaron sus facultades con otra institucionalidad en materia más generales, dentro de las cuales una de ellas es protección del consumidor. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no necesariamente el solo hecho de tener los derechos, la protección al consumidor en la Constitución va a generar una buena respuesta en todos los casos. Estoy pensando en un artículo de un blog de un presidente de Asociación de Derecho al Consumo en España, Eugenio Ribón, se titula "El paradigma español del reconocimiento constitucional de la protección del consumidor en el Estado de la Unión Europea con mayores fraudes al usuario". No hay juicio colectivo que se conozca, como se conocen en Chile. No hay una agencia estatal fuerte que funcione. No hay indemnizaciones en euros en España, así como ocurre en Chile. Entonces, pero tienen una protección constitucional. De inmediato, entonces, se genera una duda razonable, digamos. No en el sentido de que no sea valiosa la protección constitucional, pero no es la razón única y exclusiva para que las cosas ocurran bien en un país. Porque ¿de qué se trata todo esto, me parece? Garantizar una protección mayor, mejor, más expedita, más robusta a los consumidores, y que el sistema completo de protección al consumidor funcione bien. Bueno, en Argentina y en Perú tienen protección constitucional, como acabo de indicar, pero tampoco es muy auspicioso, me parece a mí, digamos, la actividad de los poderes públicos en la materia, digamos. Existiendo agencias estatales en Perú, como Indecopi, en materia de protección al consumidor, uno esperaría la existencia, como ocurre en Chile, de juicios colectivos. Han tenido en nuestros vecinos y amigos peruanos colusiones, igual como hemos tenido en Chile, pero no hay, por primera vez, hace un año, en el caso de Chile viene hace muchos años, litigándose colectivamente y generándose compensaciones por colusiones. Bueno, se está recién empezando, digamos, esa tendencia en Perú. En Argentina no es muy distinto el panorama. Ellos, afortunadamente, en Argentina ocupan la Constitución, dado que no existen procedimientos colectivos, como sí existen en Chile, y en Argentina la protección al consumidor sirve para utilizar la acción constitucional en los problemas de consumo. Bueno, pero eso no nos ocurre en Chile, afortunadamente. ¿Por qué? Porque las bases legales permiten que en la Ley de Protección al Consumidor, desde el año 2004, tengamos protección al consumidor de los intereses colectivos y difusos. Bueno, dicho lo anterior, me parece que con esto he pretendido comentar el primer aspecto, la primera aproximación, ¿no es verdad? Lo que queremos no es poesía, ¿o sí? Me parece que no. Lo que queremos es una tutela efectiva. El solo hecho que esté en una carta constitucional algo no necesariamente va a garantizar una mejor tutela. ¿Cuál es el estado de la protección al consumidor en Chile? Porque sobre eso, que me parece que es un pie necesario, un diagnóstico, para que sobre eso pensar al nivel constitucional sería el siguiente diagnóstico que yo comparto, y sobre eso pensar, pues bien, de los elementos positivos, ¿qué podemos reforzar constitucionalmente? Y ojalá no se pierdan los elementos positivos. Hoy día la agencia estatal funciona, tiene una actividad muy intensa. Y no está la protección constitucional, no está la protección al consumidor en la Constitución, sino que hay una voluntad política de querer actuar de manera intensa. Y lo hace. En el caso de Chile, incluso en ciertos sectores, desde una perspectiva forense, a lo mejor ciertos gremios dirían, es un poco excesivo porque sufrimos estrés regulatorio, dirían algunos gremios. Bueno, pero funciona. Hay una gran actividad.
del órgano estatal de protección al consumidor. Hay una ley que tiene un catálogo de derechos, tiene un capítulo completo de la protección al consumidor en productos y servicios financieros, tiene catálogo de cláusulas abusivas, tiene normas estrictas en materia de publicidad, tiene sanciones muy severas, tiene juicios colectivos que se aplican mucho, tiene una serie de herramientas. No es posible compartir, digamos, en una conversación de que la ley de protección al consumidor en Chile es mala. Multas que llegan, digamos, a 15 millones de pesos porque no se exhibe un precio en vitrina, me parece que no es una ley que le perdona la vida al proveedor, sino que es una ley muy exigente. ¿Okay? En el sistema de protección al consumidor, no solo la ley, no solo la agencia, a nivel de tribunales, ¿funciona o no funciona la ley de protección al consumidor? Sí, me parece que funciona y funciona muy bien. ¿Y por qué funciona muy bien? Porque en la judicatura natural, territorialmente hablando, que son los juzgados de policía local, hay una alta intensidad de la justicia de policía local para los casos individuales, ¿ok? Sin abogados, en un juicio desformalizado, en un juicio de corta duración, 9 meses en promedio. Y en materia de intereses colectivos y difusos, bueno, el panorama es que todos los años, promedio, 8 o 10 acciones colectivas por año, solicitando indemnizaciones en favor de cientos de miles de consumidores. Eso ha funcionado. Por consiguiente, es algo que en general tenemos que considerar una muy buena noticia. Dicho todo lo anterior, ¿cómo nos esforzamos por robustecer lo que ya tenemos? Me parece a mí que habrían dos formas de entender la protección constitucional. Una sería para evitar que se perdieran espacios valiosos. Por ejemplo, uno de esos espacios valiosos es en que en el órgano estatal, en el caso de SENAC, se reciben cientos de miles de reclamos, promedio 300.000 reclamos. En un año de pandemia, como en el año 2020, cerca de 800.000 reclamos. Eso es una cifra no absolutamente destacada en todo el contexto latinoamericano. Eso da cuenta de que uno de cada, digamos, 25 personas reclama. En otros países las cifras son mucho más lejanas. Pues bien, si pasamos la protección al consumidor en la Constitución con una garantía que permita, sin quererlo, de que se utilicen herramientas distintas que pueden ir en desmedro al sistema, por ejemplo, los recursos de protección, pareciera de que no estamos logrando el foco que queríamos. Lo que queríamos era protección constitucional para robustecer al consumidor. Una fórmula de garantizar los derechos de los consumidores es el reconocimiento de derechos de un catálogo de derechos en el artículo 19 de los derechos de los consumidores. ¿Okay? Un nuevo derecho 2 bis, un derecho social y económico relacionado con la protección del consumidor, son derechos de los consumidores, el derecho, por ejemplo, de la información, de la seguridad en el consumo, del acceso a procedimientos judiciales eficientes y efectivos, etc. Bueno, habida cuenta que existe una acción constitucional de protección, lo que puede terminar pasando, y eso es una materia muy delicada, me parece a mí, es que no sé cómo lograr un equilibrio para que cada vez que ahora, si es que está la protección constitucional construida de esa forma, en el reconocimiento de derechos, porque hay otra forma que voy a indicar a continuación que es distinta. Las personas, cada vez que tenemos un problema de consumo, pongamos un recurso de protección en vez de reclamar al SENAC. ¿Es posible que pase eso? Lamentablemente creo yo que sí, que es posible. ¿Ok? Como los reclamos masivos de recursos de protección contra la ISAPRE. Digamos, podría llegar a ser una cosa, digamos, cotidiana y masiva. ¿Ok? Entonces, vamos desnaturalizando el instrumental que teníamos justicia de policía local, que teníamos juicio colectivo, que teníamos reclamo ante el SENAC por recurso de protección, cuya tutela es muy distinta. A través de un recurso de protección jamás vamos a conseguir una indemnización, ¿ok? Porque es una acción que exige prueba y que exige un lato conocimiento.
no es el recurso de protección la medida para restablecer esos derechos afectados, por ejemplo. Una segunda forma, por consiguiente, de entender una tutela constitucional del consumidor sería a partir de imponerle a los poderes públicos obligaciones en el marco de la Constitución para brindar una adecuada protección a los consumidores a través de procedimientos efectivos, tutelando, por ejemplo, la seguridad, la salud, los intereses económicos, el adecuado acceso a la información en las relaciones de consumo. Pero la mirada entonces es distinta. Ya no es a partir del reconocimiento de derechos, sino que es un llamado que hace el constituyente a los poderes públicos. ¿Quiénes son poderes públicos para esto? Sin lugar a dudas, la agencia estatal. Sin lugar a dudas, los tribunales de justicia y también el legislador, para que el legislador legisle para brindar esta efectiva protección al consumidor. Termino con una reflexión a propósito de los poderes públicos. Hoy día tenemos una agencia estatal de protección al consumidor que prácticamente hace todo, ¿no es verdad? Se le agregaron nuevas funciones, informa, educa, protege. La protección es vía litigio, hace denuncia de interés general en la justicia policial local, por ejemplo, una causa de publicidad engañosa o de mala rotulación, y también litiga en sede de los tribunales ordinarios de justicia los intereses colectivos o difusos, solicitando indemnización. Y eso está perfecto, así funciona. Lo que no tiene Chile, que me parece que hay una ausencia en nuestro sistema, es quién es el órgano a cargo de planificar la protección al consumidor. Una cosa es la contingencia, el día a día, ir a buscar infracciones, fiscalizarlas y denunciarlas y aplicar, digamos, el instrumental para corregir las conductas contrarias a derechos de parte de los proveedores. Y eso está perfecto. Pero ese es el día a día. Una mirada distinta es la mirada de la planificación de la política pública en el mediano y largo plazo. Y me parece a mí que eso no corresponde al mismo órgano que hace la fiscalización, porque la mirada, los énfasis son distintos. Por consiguiente, ahí, aprovechando la mirada constitucional, creo que es un buen momento para revisar en esta lógica de invitación, si es que acaso uno considera que es más adecuada este segundo mecanismo de tutela constitucional de imponerle a los poderes públicos brindar una adecuada protección a consumidores, que se organice una nueva institucionalidad para la planificación de la política de protección al consumidor. No la fiscalización, no lo que está en terreno, que eso lo hace bien CERNAC y lo hace intensivamente, pero no es compatible con una saludable protección al consumidor como sistema que entreguemos en un mismo órgano dos funciones. La función de largo plazo no se está llevando a cabo y pareciera que ahí hay una omisión. Entonces, el llamado constitucional a lo mejor nos serviría también para dar ese empujón, para que en Chile se creara un Consejo de Ministros o el Instituto Público de Derecho al Consumidor, que así como la Comisión Nacional de Energía o el Ministerio de Energía, digamos, generaran las políticas de protección al consumidor. Me parece que es un excelente momento para poder discutir los aspectos prácticos que va a tener este reconocimiento constitucional de los derechos de los consumidores, teniendo en alerta, como he dicho antes, digamos que hay cosas muy buenas que se vienen haciendo para que no se desnaturalice, para que no termine siendo todo lo maravilloso que podría ser el reconocimiento constitucional, traer consecuencias inadvertidas, pero que se están poniendo en evidencia con experiencias prácticas. Muchas gracias por la atención, profesor, y quedo atento si hay comentarios. Muchas gracias, profesor Lorenzini, por su intervención. Invitamos a quienes nos atienden en el canal de YouTube a que formulen desde luego sus preguntas para luego poder comunicárselas al profesor Lorenzini. Le damos la palabra ahora a la profesora Fernanda Zúñiga para que nos entregue sus comentarios respecto a lo señalado por el profesor Lorenzini y también nos pueda aportar cualquier cuestión adicional que ella estime pertinente.
Fernanda, por favor, bienvenida, muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias, profesores, y me gustaría, bueno, hacer algunos comentarios respecto de lo que señala el profesor Jaime. Me gustaría aquí hacer uso de algunos comentarios, en realidad, que hizo Marisol Peña, abogada también, exministra del Tribunal Constitucional, que también van por la misma línea del profesor, en que comenta que la importancia quizás de constitucionalizar el derecho del consumo no va por un ámbito de quedarnos, claro, en la teoría, de tomar toda la ley de protección al consumidor y los derechos que ahí se protegen y subirlos todos a un rango constitucional y quizás quedarnos en la misma situación que teníamos antes, que en realidad es mantener igual esta relación de asimetría que se encuentra entre el proveedor y el consumidor, sino que consagrar un principio, el principio del proconsumidor. Me gustaría hablar desde mi perspectiva más práctica. Yo hice la práctica en el CERNAC y me tocó estar a cargo de muchas causas que se llevaron en el juzgado de policía local. Hay muchos abogados que señalan que no están de acuerdo con que la ley de protección al consumidor se lleve a cabo en estos juicios en el juzgado de policía local, sino que, sin embargo, yo comparto la opinión del profesor Jaime Lorenzini, que el juzgado de policía local está como en el corazón de cada ciudad y se encuentra mucho más cercano a sus usuarios. Sin embargo, acá en mi opinión personal, siento que al CERNAC le falta un reforzamiento. Quizás también esta constitucionalización del derecho del consumidor tiene que ver más por un tema de empoderar esta institución que, tal como lo señala el profesor, tiene una finalidad de educar y de proteger. Y en la protección estamos hablando directamente cuando tenemos esta infracción quizás que suena pequeña, pero es la que se da en el día a día con los consumidores cuando van a comprar al supermercado y ese producto sale caducado, o van a comprar a una tienda de retail, que es algo muy común y sobre todo se dio mucho ahora en el tema de la pandemia, las compras por internet, que no llegan a su casa, que llegan en mal estado, que se da mucho que por alguna extraña razón que no podríamos establecer en estos momentos, las compras efectivamente llegan a direcciones que nunca estuvieron en la orden de compra del consumidor, y estas compras que a veces uno señala que son de poca monta, que pueden ser 5.000 pesos, 30.000 pesos o mucho más altas, podrían perderse en una constitucionalización de los derechos del consumidor que regula la ley, porque claramente nos llegaríamos al absurdo de que por estas compras pequeñas interpondríamos un recurso de protección y sería muy complejo. Sin embargo, creo que reforzar el CERNAC para que tenga más personal a disposición o también alumnos en prácticas que puedan asesorar a los consumidores finales, que en realidad somos todos, porque tenemos que estar conscientes de que estamos hablando de un ámbito que nos concierne a todos, a toda la población, ya sea en mayor o menor medida, por tanto es algo totalmente transversal. Es importante, porque el CERNAC, tal como lo señala el profesor, es una entidad que cumple muchos roles, pero desde mi perspectiva, desde el CERNAC región de Valparaíso, es una institución bastante pequeña y con bastante pocos recursos, que en realidad nosotros como alumnos en práctica éramos 4 para toda la región, para Valparaíso, Viña, el interior, Quilpué, Villa Alemana, era muy poco y de verdad la cantidad de gente que solicitaba asesoría para poder comparecer frente a un juzgado de policía local era más alta de la que podría abarcar el CERNAC. Y el CERNAC es una institución que en realidad podría sacarse mucho más provecho, porque es la institución que está cercana a la infracción en sí. Yo lo veo por el ámbito también de que es la institución que fiscaliza y al mismo tiempo es la institución que asesora a estos consumidores finales. Y por tanto, creo que la regulación de un principio de proconsumidor que también asegure un reforzamiento a las instituciones que ya tenemos, como el CERNAC, es la solución a que estos problemas que se dan día a día y que con
con el paso del tiempo cada vez se van a ir acrecentando más porque el consumidor está en todas partes, en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas. Es importante quizás más enfocarlo de esa manera, una manera mucho más práctica y efectiva, que claro, que constitucionalizarlo y quedar como en el ámbito teórico que muchas veces quedan las normas del derecho. Por otro lado, me gustaría comentar también una visión que estudié, que respecto del símil que podemos encontrar el derecho del consumo con el derecho del trabajo. Se entiende que estamos en situaciones parecidas, toda vez que es una situación de posiciones asimétricas. Sin embargo, en el derecho del trabajo ya contamos con un código del trabajo y si existe una acción de tutela directa, ni siquiera se interpone en relación a una corte de apelaciones, sino que directamente en el juzgado laboral podemos tener esta acción de tutela. También es importante tener ese símil que podríamos encontrar para quizás entender que es importante constitucionalizar el derecho del consumo, sí, pero no toda la legislación, sino que el principio, que es algo mucho más amplio y que nos permitiría entender mejor esta dinámica que también es muy cambiante. Eso sería, profesor. Muchas gracias, Fernanda. Tenemos una pregunta de Tomás Goñi, que es también profesor de nuestro departamento. Nos comenta Tomás: ¿estima que esta idea de esperar una solución sencilla por el solo hecho de dictar una ley sin más está superándose en el negativo sentido de ahora pensar que es la Constitución la que todo lo soluciona? Yo creo que sí, efectivamente, es un tema que el profesor Lorenzini comentó, pero igualmente le damos la palabra, Jaime, si quieres ahondar un poco en ese punto. Encantado. Agradezco al profesor Goñi. Para que no se me vaya una idea que dijo la profesora Zúñiga previo al comentario del profesor, sobre el reforzamiento de la facultad del SENAC, uno siempre va a estar de acuerdo, digamos, de reforzar lo bueno, ¿no? ¿Verdad? A un órgano que trabaja intensivamente, digamos, y hay un grupo vulnerable, que son los consumidores, así como los trabajadores, son un grupo vulnerable respecto al empresario. Yo haría presente, sí, claro, en la discusión constitucional creo que es bueno. Hay algunos límites, me parece, porque hay conversaciones en el orden constitucional y otras en el orden legal o en el orden administrativo, y otras en el orden económico, pero a lo mejor económico-administrativo de rango legal. Ahí una ley de planta le vendría muy bien al SENAC y reforzarnos, ¿verdad?, con mayor tratación, mayor recurso, pero me parece que no es con todo lo importante que es, porque no quiero minimizarlo. Creo yo que no es una conversación constitucional, salvo que creamos que todos los problemas, digamos, de la protección al consumidor son constitucionales, en lo cual, claro, entonces no es una mirada que yo creo que no sería apropiada, porque la Constitución establece las bases fundamentales de la convivencia en un Estado. Hago presente con todo, porque tiene razón Fernanda, de que, claro, los recursos son limitados y el servicio territorialmente, que está en todo Chile, no alcanza, son pocos funcionarios. Es el único servicio. Por lo demás, lo que me gustaría complementar a Fernanda sería, puede que no sea no lo diga mucho SENAC, yo fui jefe de gabinete de SENAC y participé de esos proyectos, que son acuerdos con municipalidades en todo Chile, de manera que uno puede, los brazos se extienden porque uno tiene acuerdos de operación y con oficinas de atención. Por consiguiente, SENAC está en todas las regiones de Chile, y más encima en 280 o 300 municipalidades. Por consiguiente, extiende con una creatividad a partir de estos convenios su función. ¿Ok? Bueno, profesor, la pregunta del profesor Goñi era algo así como, si usted me la puede... Sí, la pregunta de Tomás se refería a que si esta idea de esperar la solución sencilla, que muchas veces ocurre en nuestra cultura, de que con la dictación de una ley se solucionan los problemas, con el solo hecho de dictar la ley, no se sentirá en el ambiente esto de que el hecho de que esté en la Constitución un reconocimiento ya soluciona los problemas.
Bueno, es que comparto con Tomás efectivamente la sensibilidad, digamos. Si es que creemos los que somos enamorados de la protección al consumidor en lo académico, en lo forense, o donde quiera que estemos, digamos, en una asociación de consumidores, que porque está en la Constitución van a desaparecer los cortes de agua, que ya no van a haber cláusulas abusivas, que ya no van a haber atrasos en el e-commerce, digamos, tenemos un problema de aproximación. No perseguimos la tutela constitucional de los derechos de los consumidores para que eviten esas cosas, sino que en general para reforzar positivamente un mandato de optimización, usando nomenclatura Robert Alexi, en la teoría del derecho, de establecer principios que nos permitan transitar de mejor manera, con alguna flexibilidad en herramientas eficaces en el ámbito de la protección al consumidor. Sin lugar a dudas que las normas por sí solas no van a solucionar. En el caso de la protección al consumidor, sí, yo compartiría este análisis de que prácticamente no hay letra muerta en ninguna de las normas de la Ley de Protección al Consumidor por la actividad de SENAC. Hace efectivo todo, digamos, garantía, cláusulas abusivas, los errores en el precio, la suspensión injustificada de servicios básicos domiciliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es buena noticia, porque la norma se aplica no como en otros países. Lo que yo he tratado de decir es que una experiencia que es triste, que uno no, lo lamenta desde nuestro país, de que en otros cuerpos legales que son muy robustos y que tienen incluso normas con una jerarquía más pomposa que la Ley de Protección Consumidor de Chile, Código de Defensa del Consumidor, bueno, ahí sí que hay letras muertas. ¿Por qué? Porque la norma no se aplica porque el órgano estatal no está activo. Entonces, e incluso estando en la Constitución, lo que me gustaría entonces poner un mapa general que dice relación con cómo se mueven las piezas de este rompecabezas social, jurídico y económico que es la protección al consumidor. Profesor, algunos comentarios míos y preguntas a ustedes. Claro, veo que ninguno de ustedes descarta una cierta conveniencia de que exista algún reconocimiento constitucional, como no sea a título de principio. De lo que yo conozco, hay algunas constituciones que solo mencionan la protección del consumidor como una finalidad del Estado. Por ejemplo, la Constitución brasileña dice: el Estado promoverá en la forma requerida por la ley la defensa del consumidor. Y luego agrega, ¿no es verdad?, que el Estado debe promover esta defensa. Hay otros estados que incorporan un capítulo de derechos y hay otros que incorporan solo algunos derechos, la seguridad en el consumo, por ejemplo, las cosas más importantes. Tomando esta postura que entiendo es más minimalista de lo que ustedes consideran, ¿bastaría solo una declaración de principio? ¿Sería relevante algún reconocimiento específico de ciertos derechos? No todo el articulado, pero ¿qué me pueden comentar respecto a eso? Profesor Lorenzi. Yo iba a indicar ladies first, pero como le parezca al profesor Peuliot, pero... Fernanda, por favor, entonces, por favor, Fernanda. Respecto a lo que señala Felipe, yo creo que tomándome de que realmente no existe ley muerta respecto a la Ley de Protección al Consumidor, que tampoco es una ley, digamos, de muchas páginas, pero a pesar de ello, a pesar de ser una ley pequeña, es una ley que efectivamente se aplica. Creo que sobrepasar o saturar la Constitución, elevando toda la ley a la Constitución, no corresponde. Creo que por algo existe esta pirámide normativa que lleva muchos años vigente y que cumple su función. Sin embargo, la constitucionalización del principio del proconsumidor creo que es importante también por un ámbito respecto a cuando hablamos de los juicios que se pueden llevar a cabo, ya sea un juicio en juzgado de policía local o en tribunales civiles, respecto de que la constitucionalización del principio del proconsumidor limitaría la interpretación y las lagunas respecto de los jueces para cuando tienen que dictar sentencia,
en un juicio que se aboca a la Ley de Protección al Consumidor. Creo que es importante tener claro el principio proconsumidor, que estamos concretamente en una relación de asimetría y que como un ámbito muy particular de derecho privado que es importante constitucionalizarlo, pero más que algo en particular el principio del proconsumidor, de que los límites que debe tener el sentenciador cuando se encuentra frente a estos casos. Gracias, Fernanda. Jaime. Yo compartiría esta mirada, que es una mirada muy realista, un poco dura pero realista, a propósito de que el reconocimiento de la protección al consumidor en la Constitución no debería, me parece a mí, no debería potenciar un activismo ni administrativo, ni un activismo judicial, ni un activismo legislativo. Por activismo me refiero, ¿no es verdad?, la militancia ideológica hacia algo. El activismo en general no, y está muy documentado en la literatura académica. Uno puede ser activista progresista, digamos, un poco más de izquierda, o también ser un activista conservador o más de derecha. Bueno, pero con esto, digamos, si es que uno quiere en una sociedad el gobierno de los jueces, o uno va a seguir a Montesquieu en términos de decir, no, aquí hay separación de poderes. Y lo que ha dicho el legislador, por favor, señor juez, usted respételo. Porque usted no fue elegido democráticamente, digamos, es el argumento contramayoritario. Por consiguiente, aunque a usted no le guste la norma, por favor, aplíquela. Y los que reclaman conveniencia de modificar las normas, que vayan a Valparaíso, ¿no es verdad?, y modifiquen la ley. Bueno, el ámbito de protección al consumidor es excesivamente sensible a esto, digamos, a tener una opinión valorativa en base a una justicia material que puede uno fácilmente saltarse la ley. Sin lugar a dudas que contribuye mucho, y en muchos países está reconocido, no sé si en muchos países, en Argentina está el principio proconsumidor, en Chile no, va a haber una reforma proconsumidor que por primera vez se está reconociendo a nivel legal. El temor tiene cosas buenas, porque efectivamente llena algunas lagunas y permite sistematizar de mejor forma, digamos, todo el catálogo de derechos. Pero cuando uno pone un principio tan abierto con esta textura, el temor es que precisamente entonces se genere un activismo y se generen entonces lagunas axiológicas. Esto es, estando la norma claramente establecida que la prescripción, que la garantía, que tal regla es posible hacerlo, pero si no le gusta a un juez o no le gusta al director de una agencia estatal de protección al consumidor, podría llegar a utilizarse un principio constitucional proconsumidor en contra de lo que es la regulación formal. Entonces estaríamos convirtiendo, no sé qué estaríamos ganando en definitiva, ¿ok? Porque la protección al consumidor da cuenta de que el sistema se articule correctamente. El sistema no es solamente una parte, ¿no es verdad? El sistema lo conforman consumidores, proveedores, agencias de consumidores, la agencia estatal, la comunidad social y política en general. Entonces, yo llamaría con mucha atención, digamos, el cómo vamos a entender y con qué límites si reconocemos incluso principios muy importantes, pero principios a nivel legal y si los subimos a nivel constitucional para no fomentar esto que acabo de indicar como activismo de los jueces o un activismo de la agencia estatal. Gracias, Jaime. Tenemos una pregunta del profesor Alberto Valcontín para Jaime, que nos dice: ¿cuáles podrían ser las proyecciones que imagina tendrían los derechos del consumidor y que estarían dentro de las funciones de ese organismo del que habla? Yo entiendo que se refiere al profesor Valcontín. Tú dijiste, Jaime, que en estos momentos el CERNAC hace todo, tiene las distintas aristas y que sería conveniente organizar un órgano que tuviera a su cargo la política de protección al consumidor, ¿no? Perdón, hablaste de un instituto público de protección al consumidor. Bueno, ¿cuáles podrían ser, aterrizando eso en estas políticas, y qué efectos podrían tener concretamente?
Claro, ahí distinguir dos niveles, yo le diría, y agradezco la pregunta y la aproximación del profesor Balbontín. En protección al consumidor hay dos velocidades y dos actuaciones con énfasis distinto. Uno es lo territorial, la contingencia, el día a día, que ahí en general incluso la opción chilena ha sido una opción en que la agencia estatal fiscaliza y denuncia en tribunales. No aplica sanción. ¿Ok? Yo no soy enamorado de la herramienta per se de la sanción a nivel de agencia estatal, sino que de la utilidad que tiene. ¿Ok? Ahí habría una opción que está tomando hasta ahora el sistema de protección al consumidor sin la facultad sancionatoria, pero si funciona la fiscalización y la denuncia en tribunales, me parece que es correcto, digamos, no enamorarse de la herramienta per se. La primera velocidad, entonces, que las bases que se establecieron en la Constitución darían lugar como lo dijo muy bien Luis Felipe en Brasil y en España, digamos, hay un mandato a los poderes públicos para que generen, digamos, una efectiva tutela. Ahí se parece mucho esa aproximación. Y en ese sentido, lo que falta, sí, es esta otra mirada, ya no de la contingencia, de la fiscalización, del control, de la supervisión, del día a día, sino que la planificación de mediano y largo plazo. Ahí hay una construcción completa. ¿Cómo vamos a proteger a los adultos mayores en la sociedad chilena? ¿Cómo vamos a proteger a los menores en los ámbitos informativos o publicitarios o las nuevas estrategias de marketing en protección al consumidor a un grupo vulnerable como los menores? ¿Qué pasa con los discapacitados y sus derechos como consumidores? Esas son miradas de largo plazo. Entonces se necesita, sin lugar a dudas, digamos, de que una mirada complementaria en estas dos velocidades o en estos dos niveles. Termino con esto, Luis Felipe. La ubicación del CERNAC dentro de nuestro organigrama, ¿ok? A propósito de que estamos revisando los poderes públicos, ahí puede también haber un llamado de alerta para hacernos la pregunta, porque el status quo es lo peor que le pasa a cualquier persona y a un país, digamos. Hoy día, desde que nació el CERNAC, en los años 90, está radicado, se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Tenemos que hacernos una pregunta obligada en base a la experiencia, incluso comparada. ¿Es correcto que el CERNAC esté ubicado en el organigrama público a través del Ministerio de Economía? Me parece que no, porque son intereses contrapuestos. Los objetivos de un Ministerio de Economía no tienen que ver necesariamente y podrían chocar con una tutela hacia demandas colectivas digamos, de proveedores que pagan impuestos, que generan pleno empleo, que traen inversión. Esos son los objetivos de un Ministerio de Economía. Por consiguiente, muy en blanco y negro, digamos. Un ministro de Economía podría llamar a un director del CERNAC para decirle, yo entiendo que esta empresa están teniendo esta actividad, claro, y se infringe la ley, pero le cuento que pagan tantos impuestos, dan tanto empleo, generan tanta inversión, que sería bueno que, ¿por qué no le dan una vuelta y no los denuncian en definitiva? ¿Ok? Esas conversaciones son impracticables, son incompatibles con nuestro Estado de Derecho. Por consiguiente, sacar a este órgano y pasarlo al Ministerio de Justicia, como en el caso de Brasil. ¿Por qué? Porque la protección constitucional allá desarrolló un modelo distinto. ¿Okay? Y las normas que mencionó Luis Felipe, digamos, empiezan a aplicarse incluso en este sentido. La ubicación de la agencia estatal en el mapa del organigrama que sea más compatible con la naturaleza de los derechos de los consumidores, que son derechos humanos. Y en Chile hoy día ya tenemos, no hace mucho tiempo, pero ya tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos, pero ¿dónde? Esa subsecretaría no está en el Ministerio de Economía, está en el Ministerio de Justicia. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, Jaime. Fernanda, no sé si te gustaría agregar algo a lo ya comentado. Esperamos por si hay alguna otra consulta en nuestro canal. Solo me gustaría comentar lo último que señala el profesor Jaime Lorenzini, con cual concuerdo completamente. Creo que es importante
tener en cuenta que cuando hablamos del derecho del consumidor, estamos hablando de un derecho humano, que es importante señalar que no porque viene de un ámbito privado tenemos que entenderlo como parte de, como excluyente de los derechos humanos y que nos convoca a todos y que al final todos somos consumidores en algún momento y por tanto nos vemos todos involucrados. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, agradecer al profesor Lorenzini y a la profesora Zúñiga sus intervenciones, sus comentarios. Espero hayan sido y sean de interés de los que nos han visitado y nos visiten posteriormente en este video que va a quedar disponible. Agradecer también a quienes han formulado sus preguntas, sus comentarios. Y los dejo a todos y a todas invitados para la próxima actividad dentro de este ciclo, que tendrá lugar el martes 10 de agosto a las 15 horas, un horario distinto a los que normalmente tienen lugar dentro de este ciclo, que son normalmente a las 6 de la tarde, este es a las 15 horas, y también es organizado por nuestro Departamento de Derecho Comercial. Corresponderá analizar la responsabilidad social de la empresa y derechos fundamentales, perspectivas en relación a su reconocimiento constitucional. Expondrán las profesoras Barnali Chowdhury de la University College of London y la profesora Judith Schonsteiner de la Universidad Diego Portales. Esperamos entonces contar con su asistencia, su participación, agradecer nuevamente a todos y a todas su intervención y conexión. Que tengan muy buenas tardes.